Población: 3.481 millones de personas según el Banco Mundial en 2023. Densidad de población: 2.23 habitantes por kilómetro cuadrado. Extensión territorial: 1.564 millones de kilómetros cuadrados, haciéndolo el 19º país más extenso del mundo. Capital: Ulan Bator, que significa el héroe rojo. Moneda: el tugrik. Un peso mexicano equivale aproximadamente a 182.17 tugriks. Producto Interno Bruto: 20.33 millones de dólares según el Banco Mundial en 2023. Idioma oficial: el idioma mongol. Forma de gobierno: república centralista parlamentaria cuya norma suprema es la Constitución de 1992. El jefe de Estado es el presidente del país y el jefe de gobierno es el primer ministro, que proviene del poder legislativo al que se le denomina Gran Jural. Parlamento de Mongolia, el cual es una asamblea unicameral formada por 126 escaños elegidos cada 4 años mediante sufragio universal. División administrativa: Mongolia está dividida en 21 provincias o aimud y un municipio o kot, Ulan Bator. A su vez, los aimud están divididos en 330 distritos o somon. División de poderes en Mongolia. Poder legislativo: el Gran Jural del Estado, Ik Jural. Es un parlamento unicameral formado por 126 escaños, elegidos por 4 años mediante sufragio universal, cuyas principales funciones son la elaboración de leyes, la aprobación del presupuesto del Estado, la supervisión de las actividades del Poder Ejecutivo y el nombramiento y o destitución del primer ministro mediante una moción de censura. Poder Ejecutivo: el presidente de la República, jefe de Estado, y el primer ministro, jefe de gobierno. Principales funciones del presidente son la representación del Estado al exterior, el veto de leyes que puede ser anulado con la mayoría absoluta del Parlamento y el nombramiento de jueces y otras autoridades clave con la aprobación del Parlamento. Principales funciones del primer ministro son dirigir al Consejo de Ministros, administrar la política interna y económica del país y proponer ministros ante el Parlamento. Poder Judicial: está conformado por 3 niveles jerárquicos y el Consejo General Judicial de Mongolia, todos independientes de cualquier otro poder. Corte Suprema, que es el primer nivel, es la máxima autoridad judicial del país. Tiene jurisdicción en casos civiles, penales y administrativos. Tiene la facultad para revisar apelaciones de tribunales inferiores y emitir interpretaciones legales vinculantes. La Corte Suprema está compuesta por jueces nombrados por el presidente, propuestos por el Consejo General Judicial de Mongolia y aprobados por el Gran Jural del Estado, el Parlamento. El segundo nivel es la Corte Constitucional. Se encuentra separada del sistema judicial ordinario. Es el órgano encargado de revisar la constitucionalidad de las leyes, decretos y actos normativos del Estado y puede anular las leyes inconstitucionales. El tercer nivel y último son los tribunales inferiores. Estos son aquellos que resuelven disputas legales cotidianas entre ciudadanos, personas morales y el Estado. A su vez se organizan en 3 niveles. A. Tribunales de primera instancia, con jurisdicción en distritos o provincias, aimud. B. Tribunales de apelación, que se encuentran en aimud o en kot. Revisan las decisiones de los tribunales de primera instancia, verifican si hubiera errores de hecho o de derecho en el fallo inicial. C. Tribunal Supremo, revisa las decisiones de los tribunales de apelación, puede anular o modificar sentencias si determina que se aplicó incorrectamente la ley. Otra institución que forma parte del Poder Judicial de Mongolia es el Consejo General Judicial de Mongolia, órgano constitucionalmente autónomo según el artículo 49 de la Constitución de Mongolia, que se encarga de administrar el sistema judicial. Sus principales funciones son proponer candidatos a jueces, supervisar la información, la ética, la disciplina y la promoción de los jueces y asegurar la independencia y profesionalismo del sistema judicial. Características geográficas. Mongolia es un país sin litoral ubicado en el centro-norte de Asia, con forma ovalada y una extensión de 2.392 km² de oeste a este y 1.259 km² de norte a sur. Su superficie es aproximadamente equivalente a Europa Occidental y Central. 3/4 partes de la superficie del país está compuesta por pastizales esteparios que alimentan a los inmensos rebaños de ganado que representan un elemento importante tanto de su cultura como de su economía doméstica. 1/4 parte del territorio está compuesto por bosques y desiertos, con una pequeña fracción dedicada al cultivo.
Sistema jurídico. Cuenta con un sistema mixto. Desde 1924, Mongolia adoptó un sistema socialista basado en el de la antigua Unión Soviética. Pero para 1992, con la promulgación de la vigente Constitución Política de Mongolia, se incorporaron en este y otros ordenamientos jurídicos principios y características neorromanistas. Su sistema es una mezcla de derecho europeo occidental continental, principalmente de Alemania y Francia, con influencias del derecho socialista de Rusia, adaptado progresivamente a los principios democráticos y de derechos humanos contemporáneos. Etapas puntuales de la historia de Mongolia. Origen prehistórico y antiguo de las personas que habitaron la región de Mongolia, unificación, ascenso y muerte de Genghis Khan, ocupación de la dinastía Manchú, caída de la dinastía Manchú e inicios de la independencia de Mongolia, República Popular de Mongolia y Mongolia actual. Origen prehistórico y antiguo de la historia de Mongolia. Desde tiempos prehistóricos, diversos pueblos nómadas habitaban Mongolia y formaron en ella confederaciones. Existen evidencias arqueológicas que datan desde antes del año 2000 a.C. y registros chinos que datan a partir del año 209 a.C. Dentro de los grupos nómadas que dominaron la región de Mongolia e inclusive sus alrededores, destacan los siguientes. Pueblos prehistóricos anteriores al año 2000 a.C. Habitantes del Paleolítico y Neolítico. Sus principales actividades eran la caza y la recolección. Estos grupos inician la incorporación del pastoreo nómada como una actividad de subsistencia. Dejaron huellas arqueológicas como petroglifos y tumbas megalíticas. Cultura Antronovo, del año 2000 a.C. al 900 a.C. Esta cultura desarrolló sociedades más jerárquicas. Practicaban ganadería extensiva y desarrollaron la yurta como una herramienta que facilitó el pastoreo nómada. Los Xiongnu, unos asiáticos que datan del 209 a.C. al siglo I después de Cristo. Fue la primera gran confederación nómada unificada por Modun Xianyu. Fueron grandes enemigos de la dinastía Han de China y fueron el motivo principal de la construcción de la Gran Muralla. Se especula que los hunos asiáticos o los Xiongnu estuvieron vinculados con los hunos de Atila, que invadieron Europa, pero no se ha comprobado nada aún. Sus principales actividades económicas se basaron en el pastoreo nómada y el saqueo de ciudades chinas por la constante guerra que tenían los chinos con los Xiongnu. Los Xianbei del siglo I al siglo III derrotaron a los Xiongnu y dominaron la región de Mongolia y Manchuria. Formarían parte de otras confederaciones como los Rouran. Los Rouran, primer pueblo en usar el título de Kagan o Khan, fueron una fuerte influencia para pueblos posteriores como los turcos. Los Kokturks, 152 al 745. Fue una confederación turca que derrotó a los Rouran. Se expandieron ampliamente desde Mongolia hasta el Mar Negro. Los uigures, del año 745 al 940, reemplazaron a los Kokturks y fundaron una capital llamada Ordubadlik, que fue una gran ciudad en el Valle del Orjón. Fueron desplazados por los kirguises. Los Kitán, dinastía Liao, del 907 al 1125. Fue un pueblo protomongol que fundó un imperio que abarcaba parte del norte de China, Manchuria y Mongolia Interior. Su idioma y cultura influyeron en los posteriores mongoles. Se distinguieron por su habilidad en la guerra y su capacidad para dominar el arte de guerra a caballo. Erradicaron la civilización Tang en el norte de China y establecieron su propia dinastía. La corte imperial de los Liao estaba dividida en dos secciones, una Kitán y otra China, con diferentes sistemas legales y funcionarios. Los Yamak mongol, del año 1125 al 1206, representan el último grupo tribal disperso de los mongoles antes de convertirse en una potencia imperial. Fue una confederación tribal mongola previa al surgimiento de Genghis Khan. La organización de los Yamak mongol fue fragmentada y caótica, con continuas guerras internas por el poder y el pastoreo. Estaba compuesto por tribus mongolas como los Borgin, los Tayuchis, los Merkits, los Noimanes, los Kereit, los Tartas, etc. Del clan Borgin es de donde provenía Temujin, que vendría en un futuro a convertirse en Genghis Khan. Temujin fue víctima del caos y fragmentación tribal. Su padre fue envenenado, su familia despojada de su riqueza, su prometida fue raptada y él exiliado por un clan más fuerte. Esas circunstancias le permitieron a Temujin comprender la importancia de un liderazgo fuerte, lo que al convertirse en Genghis Khan lo orientó a consolidar su poder mediante la unificación de las tribus mongolas, la imposición de leyes, la jerarquización militar, la imposición de castigos severos a los que violaran las leyes y prohibió el saqueo y el rapto de mujeres entre tribus mongolas.
principios del siglo III después de Cristo, Gengis Khan unificó en un solo grupo a las tribus nómadas de la región de Mongolia exterior e interior, y mediante conquista e innovación táctica forjó un vasto imperio que abarcó gran parte de China, Rusia, Asia Central y Oriente Medio. Pero con la muerte de Gengis Khan, la obsesión de sus hijos y nietos y las luchas internas por el poder entre los aliados y enemigos del imperio mongol condujeron a su desmembramiento en varios estados llamados Kanato. El ascenso de Gengis Khan y la trascendencia de su figura en la historia de Mongolia contribuyeron de la siguiente forma. Campañas militares de Gengis Khan. En 1207 a 1215 inició la conquista del norte de China, de la dinastía Jin, llegando hasta cerca del río Yangtze. En 1215 toma y saquea Chengdu, la actual Pekín, pero evita ocupar toda China y vuelve a Mongolia. Delega a su general Mughali al frente chino para continuar presionando a la dinastía Jin. Expansión a Asia Central. Genghis derrota a Kuchuluk, líder de los Karaquitai, actual Turquestán Occidental, y el oasis de Kashgar en el Turquestán Oriental, quien había oprimido a la mayoría de la población por ser musulmana e impuesto en la religión budista. A la llegada de Genghis, la gente que estaba en contra del gobierno de Kuchuluk se rinde voluntariamente y abre las puertas de las ciudades al ejército de Genghis Khan. Genghis Khan establece como gobernador de la región a su general mongol Hebe, quien proclama la libertad religiosa y prohíbe el saqueo, mostrando que los mongoles usaban la violencia de forma estratégica y no contra personas que se rendían voluntariamente. Campaña de Khorasmia. Genghis Khan conquista la región de Khorasmia, actual Uzbekistán y Turkmenistán, para eliminar amenazas en su retaguardia y asegurar rutas comerciales y de suministros entre China y Europa. Esta campaña fue dirigida contra Muhammad II por haber ejecutado a varios comerciantes de una caravana comercial mongola sin pruebas y acusándolos de espionaje. Genghis, queriendo llegar a un acuerdo indemnizatorio, envía a 2 embajadores a Samarcanda, la capital de Muhammad II, pero también son ejecutados. Ante esto, Genghis emprende una campaña en 1218 donde rápidamente invade la región, llegando hasta la capital, tomándola después de un asedio que culminó con la masacre y esclavitud de todos los habitantes de la ciudad. Tantos eran los muertos que habían decapitado que hacían grandes montañas con sus cabezas. Esto era una evidencia y una advertencia a todas las personas que quisieran enfrentarse al imperio de Genghis Khan. Última campaña y muerte de Genghis Khan. Inicia la última campaña de Genghis contra el estado Tangut de Shishia, en donde al caer de su caballo en 1227 pierde la vida y es enterrado en un lugar desconocido. Muere tras consolidar a uno de los imperios más extensos y estratégicamente organizados del mundo. Su gobierno se caracterizó por la meritocracia, la libertad religiosa, la crueldad estratégica persuasiva y la ambición imperial, acompañada de severos castigos para los que violaban las leyes o desafiaban al Khan. Historiadores estiman que las campañas de Genghis Khan provocaron entre 20 y 40 millones de muertos, lo que representaba en ese entonces el 4.4 o 8.9. Los estados sucesores tras la muerte de Genghis Khan. El primero, Gran Kanato de la dinastía Yuan de China y Mongolia. Fundador, Kublai Khan. Duración del año 1271 al 1368. Territorio comprendía los actuales territorios de China, Mongolia, Corea y partes de Vietnam. Su capital era Kambalik, Pekín. Fue derrocado por la dinastía Ming y los mongoles se retiraron a la región de Mongolia interior y exterior, rebautizándola como Kanato del Norte. Kublai Khan tuvo uno de los mejores gobiernos después de Genghis. Fomentó el desarrollo agrícola, el desarrollo comercial, el desarrollo político, la creación de instituciones que eran producto de la fusión cultural musulmana en China, ya que muchos filósofos y eruditos musulmanes estaban en las cortes de Kublai Khan asesorando al gran emperador o el gran Khan. La libertad de culto también existió en el imperio de Kublai Khan. También algo muy importante fue la sinización de los mongoles, esto es, la adopción de cada vez más cultura y tradiciones específicas de los mongoles que eran contrarias a la cultura tradicional nómada de los mongoles. Él estaba tan fascinado por la cultura china que abandonó su fe, el tengrinismo, y adoptó el budismo tibetano, dejando también de lado su título de Khan y adoptando el título de emperador de China. A su muerte,
Los chinos que se oponían al gobierno de los descendientes de Kublai Khan y los propios mongoles tradicionalistas que se oponían a la civilización y a la vida sedentaria fueron lo que provocó la desintegración del imperio de Kublai Khan y la caída de la dinastía Yuan china. A la muerte de Kublai Khan se termina el periodo conocido como la Pax Mongólica. La Pax Mongólica se caracterizó por un periodo de estabilidad y desarrollo multifacético, un desarrollo económico, político, jurídico, cultural, religioso, intelectual, de muchísimas áreas, porque al unificar los mongoles gran parte del mundo y a muchísimas culturas, en especial las musulmanas de Medio Oriente, que en ese momento estaban teniendo un auge cultural, se beneficiaron bastante de ello, ya que una de sus políticas de los mongoles era la meritocracia y no existía el racismo o la distinción en su mayoría, generalmente no existía una distinción hacia la forma de pensar o la fe que tuviera cada persona. Era una ciudad muy meritocrática, lo que favoreció a muchos intelectuales musulmanes a llegar a grandes cargos de poder, pero también le benefició mucho al imperio. Lamentablemente, como todo periodo de estabilidad y desarrollo, este tuvo su fin a la muerte de Kublai Khan. Este periodo empezó con el inicio del imperio de Genghis Khan y culminó de alguna forma o empezó su declive con el gobierno, más bien con la muerte de Kublai Khan. Segundo, Kanato de Chagatai, fundador, segundo hijo de Genghis Khan. Duración del año 1227 a 1370. Territorio, los actuales Uzbekistán, Kirguistán, parte de Xinjiang. Y este fue fragmentado o fue su declive tras una fragmentación en kanatos menores y la influencia fue retomada por Tamerlán. Número 3. La Horda Dorada. Fundador, Batu Khan. Duración del año 1240 al 1502. Comprendía los actuales territorios de Rusia, Ucrania y Kazajistán occidental. Su capital era Sarai. Fue fragmentada en kanatos menores como el de Astrakán, Kazán y Crimea, y finalmente fue conquistado por Moscovia e Iván el Terrible. El último de los estados sucesores de Genghis Khan fue el Ilkhanato de Persia. Fundador, Hulagu. Duración del año 1256 al 1335. Los territorios que comprendía son los actuales territorios de Irán, Irak, parte de Turquía y el Cáucaso. Se desintegró tras una crisis dinástica. Lo sucedieron otras pequeñas sociedades o pueblos turcomongoles, como lo fueron el Timúrida o, más adelante, el Imperio Otomano. Ocupación de la dinastía Qing Manchú. Con el desmembramiento del imperio mongol, cada kanato fue con el tiempo entrando en declive, y a partir del año 1691 Mongolia fue ocupada por la China Qing Manchú. Caída de la dinastía Qing e inicio de la independencia de Mongolia. En 1911, Bodkhen, líder religioso de Mongolia, fue proclamado Bodkhan, o jefe de Estado y líder espiritual budista, declarando la independencia de Mongolia. La independencia de Mongolia se consumó en 3 etapas. Primera etapa. En 1911, tras la revolución de Shanghái, Mongolia declaró su independencia de la dinastía Qing. Sin embargo, esta independencia fue breve, ya que la República de China ocupó la región de Mongolia en 1919. Segunda etapa. La independencia real se logró en 1921 con la ayuda de la Unión Soviética. El 11 de julio de 1921 se estableció el Día de la Independencia. La República Popular de Mongolia se proclamó formalmente en noviembre de 1924 y la capital mongola, centrada en el antiguo monasterio de Bodkhen, pasó a llamarse Ulan Bator, Héroe Rojo. Tercera etapa. En 1945, China renunció a sus reclamaciones sobre la región de Mongolia, consolidando así la independencia de esta. Mongolia actual. Con la caída del muro de Berlín en 1989 y posteriormente la disolución de la Unión Soviética, los grupos opositores mediante protestas y reformas democratizaron pacíficamente al gobierno de Mongolia. Pusieron fin así al monopolio del poder político comunista y lograron establecer elecciones libres y multipartidistas y un gobierno de coalición liberal occidental. Establecieron también una nueva constitución que fomentara la libertad cultural y religiosa, con énfasis en las tradiciones nacionales mongolas, una política neutral internacionalmente y una transición a una economía de mercado.
En la actualidad, con la apertura política y la globalización, existe un crecimiento progresivo en la economía. También sigue existiendo un número importante de personas nómadas y los grupos sedentarios se concentran principalmente en grandes ciudades como la capital, Ulaanbaatar.